El antisemitismo español. La ayudante del primer ministro español, Yolanda Díaz, repitió en una de sus declaraciones sobre el conflicto israelo-árabe el eslogan "del río final a mar la Palestina será liberada", lo que quiere decir la destrucción de Israel. Cuando la comunidad judía española le demandó de explicarse a ese sujeto, ella cometió una más grande torpedad en escondiéndose detrás su ignorancia y diciendo que para ella ese eslogan representaba el símbolo de dos países, uno al lado del otro, uno judío y el otro árabe. Absurdidad categórica. Pecado de ver en qué género de personas la política extranjera española se topa. Ella no fue solo un caso isolado. La ministra de la Defensa, Margarita Robles, acusó a Israel de cometer un verdadero genocidio en Gaza. El ministro de los Hechos Sociales, Pablo Buntiduy, miembro del partido de la Sierra El Sumar, se permitió demandar letras a las compañías que hacen comercio con Israel de ser atentativos a que sus actividades no ayuden al genocidio actual de los palestinos de Gaza. Además, el primer ministro Sánchez, cuando formó su coalición en 2023 con el partido Sumar, el cual se reconoce como el partisano el más cerca de los palestinos, de incluir en el contrato de coalición que la España deberá reconocer el Estado de Palestina, cosa que fue hecho dalcabamente. Las relaciones entre la España e Israel siempre tuvieron altos y bajos. Durante el establecimiento de Israel, el dictador Francisco Franco refusó de reconocer a Israel en diciendo que este país no tenía derecho de existir. Además, él había siempre declarado que el complot de la Internacional Judía era muy dangeroso para la España, cosa que parece justificar la razón por la cual la España se adjunta a la África del Sur cerca de la Corte Internacional de Justicia sobre el caso del pretendido genocidio cometido por Israel en Gaza. Las relaciones oficiales entre la España e Israel no fueron establecidas que en 1986, después que la España se hizo miembro de la Unión Europea, donde la reconocencia de Israel era una de las condiciones del pacto. El rey Felipe visitó Israel en 2011 a la ocasión del 25 aniversario del establecimiento de las relaciones entre los dos países, momentos donde las partes miraban de tener relaciones bastante amigables. La España en sí reconoció el hierro grande hecho antes 5 siglos por los reyes católicos, el exilio de los judíos de España, donde vivían más de miles de años. Después de 45 días del 7 de octubre de 2023, el primer español, Pedro Sánchez, arribó en Israel en juntos con el ministro del Exterior, José Manuel Álvarez, los cuales condenaron el masacre barbárico hecho por los palestinos de Gaza, mas no hubo mucha otra condenación a este sujeto en España. En los dalcabos meses, la situación política y diplomática con la España empezó de nuevo a rebasarse enseguida de la reconocencia del Estado palestino, cosa que fue visto en Israel como una grande injusticia. El ministro del Exterior de Israel, Israel Katz,
convocó a la embajadora de España con sus colegas norvegianas e irlandesas a ver los filmes hechos sobre las abominaciones, las desgracias cometidas por la gente de Gaza durante el 7 de octubre. Además, el ministro mandó una nota diplomática defendiendo al Consulado Hispánico de Jerusalén de dar servicio a los palestinos. Después de la declaración de reconocer el Estado palestiniano, muchas asociaciones pro-palestinianas se aparejaron a ayudar a muchos gazaúis a obtener el estatuto de refugiado para que puedan emigrar en España. El Ministerio del Exterior español está al corriente de estas acciones y muchos en el ministerio se demandan cuál hacer si una población de 2 millones de gente demandan asilo en España. Misma cuestión es válible para la Irlanda y la Noruega. Sobre el jornal español O Diario, la Corte Suprema de España está en favor de recibir refugiados palestinos a condición que sean aprobados por las autoridades. En ayudándose a la cola de los países que acusan a Israel de genocidio, la España se topa en una situación de ayuda al Hamas, el enemigo el más grande de Israel. Hamas, que mató mujeres, hombres, criaturas en frente de sus miembros familiares y que detiene más de 100 arrebatados que son abusados mentalmente, siendo una organización terrorista, no lo merece. Es cosa que no es aceptable. Israel debe de revisar sus relaciones con la España y darle a entender que el dictado y las hechas de la Inquisición quedarán en la historia.